Hola, bienvenidos a nuestro podcast Inspirándonos en Poe, Análisis y Terror. Yo soy Antonia Guevara. Yo soy Mayalen Masad. Y yo soy Antonia Chanqueo. En este podcast vamos a poder encontrar la vida del autor Edgar Allan Poe, características de su obra, un cuento escrito por nosotras y el análisis de los elementos y características en común. Bueno, para empezar, también queremos leer una parte pequeña de la vida de Poe, dado que a través de esta podemos llegar a entender un poco mejor su obra y los aspectos que en ella aborda. Edgar Allan Poe nació en Boston en el año 1809. Fue poeta, narrador, crítico y uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Es conocido por su narrativa de terror y su maestría en el relato de influencia gótica, siendo considerado como uno de los grandes maestros de la literatura universal y padre del género detectivesco. A los 2 años de edad perdió a sus padres y fue educado por John Allan, con quien tuvo una relación que se dice le dejó traumas. Asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas, el cual fue seguido por la obra Al-Araf de 1829 y Poemas, publicada en 1832. Dentro de sus obras destacadas se encuentran El Cuervo, El Gato Negro, Los Cuentos de la Calle Morgue, La Máscara de la Muerte Roja, El Pozo y el Péndulo, El Demonio de la Perversidad, entre otros. Estos cuentos y poemas del estadounidense también reflejan ciertos aspectos tristes de su vida ya mencionados, como por ejemplo en su poema A mi madre, donde el autor compara el cariño de su madre biológica con el de su madre adoptiva. También en diversas obras, como puede ser El Demonio de la Perversidad, se puede ver escrita una relación amorosa entre primos, lo cual se asemeja a Poe, pues él se casó con su prima Virginia Clem cuando ella tenía tan solo 13 años. El autor estadounidense falleció el 7 de octubre de 1849. Ahora, mediante una descripción de Marina Fernández, quien se basa en el texto llamado Edgar Allan Poe y su método de creación romántico, de Loriet Gómez Mejías, para hacer su análisis, hablaremos de ciertos aspectos fundamentales de los escritos de Poe, los cuales luego nos servirán para poder compararlos con los de nuestro propio cuento. En esta descripción se afirma que la obra de Poe se caracteriza por incorporar mucho el aspecto psicológico de sus personajes. Por lo mismo, el entorno y los escenarios son decadentes y terroríficos porque no dejan de representar el reflejo de la oscura mente de alguno de sus personajes, que probablemente está perdiendo la cabeza, delirando o volviéndose más agresivo. Normalmente el autor también tiende a introducir en sus relatos a 1 o 2 personajes secundarios que operan como herramienta y mecanismo de la locura del personaje principal. Básicamente funcionan como desencadenantes. Esa atmósfera oscura que tanto le caracteriza es propia del movimiento romántico del cual fue parte, lo grotesco, lo gótico y perturbador. Sueños tranquilos. Era una mañana oscura y fría, con una tensa niebla que la cubría, una de esas tenebrosas que te obligan involuntariamente a caminar a paso acelerado. Pequeño Tiago iba camino al colegio, como de habitual, con las manos en los bolsillos y una paleta en la boca. En su cabeza tocaba una melodía tranquila que le ayudaba a no pensar en los posibles peligros que le acechaban y que le había advertido su madre tantas veces. Una pequeña llovizna acarició su cuerpo, haciéndole automáticamente acelerar el paso, pero no mucho, ya que no ansiaba su llegada al infierno que vivía día a día en el colegio con sus compañeros. Al cruzar una calle, vacía por supuesto, escuchó un extraño y peculiar ruido en un callejón. Tiago quedó inmóvil, no sabía qué hacer. Su curiosidad le decía una cosa, pero su sentido común le decía otra. Parece haber pasado 1 minuto o 2 hasta que una pequeña criatura salió del callejón. Un gato negro que parecía acercarse más y más al niño. Tiago, como cualquier niño común, decidió copiar las acciones del gato y se acercó para acariciarlo. Siempre buscaba excusas para no ir al colegio. Cuando la mano del niño estaba rozando la cabeza del felino, este último abrió su boca descomunalmente, triplicando el tamaño de Tiago, y, en un abrir y cerrar de ojos, fue tragado por la bestia. Despertó amarrado a una cama, en una habitación sin luz natural. No sabía cuántas horas o días habían pasado después del encuentro con la criatura, pero, al juzgar por las interminables súplicas por comida de su estómago, poco tiempo no había pasado. Intentó ver a su alrededor. Había una silla en medio de la habitación, con manchas que destacaban en algunas partes de ella.
No era lo suficientemente estúpido para no saber lo que eran, y gracias al olor metálico que inundaba el ambiente, pudo comprobar su teoría. Era sangre. Al poco rato, un hombre entró a la habitación, haciendo que la respiración de Tiago acelerara. Estaba muy oscuro para ver su rostro, pero cuando éste se le acercó, notó algo espantoso que casi lo hace vomitar. Esa bestia no tenía nada, ni ojos, ni boca, ni orejas, nada, simplemente nada. De pronto saca de su bolsillo un cuchillo y sin esmero se lo clavó al niño. Este sentía su sangre correr junto a un dolor insoportable, gritaba y gritaba, pero parecía que sus esfuerzos eran inútiles. Sentía como el frío metálico del cuchillo se calentaba dentro de su pequeño cuerpo. Corte tras corte sentía romper su piel. Un pitido en los oídos debido al ardor insufrible de las heridas. Las apuñaladas frenéticas de la criatura lo querían hacer gritar por una respuesta. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Por qué estaba acá? ¿Por qué a él? Pero cada vez que suplicaba por piedad, la bestia no respondía. Era casi absurdo lo silencioso que era comparado con su brutal ataque. Cuando el pequeño sintió que la tortura del desconocido subsidió, le preguntó una vez más. Sentía que estaba casi inconsciente. El sonido en sus oídos le provocaron un dolor en la cabeza y su vista no distinguía al monstruoso ser. Repitió la misma súplica hasta que sintió que se le enredaban las palabras en la boca. Pero el hombre no se inmutó. No giró su cabeza hacia él ni una sola vez mientras limpiaba los implementos cómplices de su desquiciada tortura. Luego simplemente se fue. Tiago, a través de su mirada borrosa, distinguió la figura dirigirse hacia la puerta en un paso tranquilo y silencioso. Cuando ya se había ido, por fin cedió al cansancio y la habitación de paredes negras sofocantes parecían transformarse en un color blanco. Tal vez su nublada imaginación. Él ya no comprendía nada. Despertó como siempre, acostada en la aburrida cama del hospital. Llamó a la enfermera y le pidió que lo sentara en la única silla que había en su habitación, justo al medio de esta. Ya era costumbre pasar sus días en esa silla metálica que tenía que calentar con su cuerpo cada vez que la usaba. No podía hacer nada más, su condición no lo dejaba. Ya no esperaba visitas, habían dejado de aparecer hace décadas. Ya llevaba 47 años postrado en una cama debido al polio, prácticamente toda su vida. Había adquirido esa enfermedad a los 2 años y quedó paralizado del cuello para abajo a los 3. Lo único que le quedaba era su pequeña silla metálica, la cama en donde se sentía encadenado y su imaginación. Su muy amada imaginación que lo mantenía cuerdo. O eso era lo que pensaba. Después de haber leído el cuento, vamos a hacer un pequeño análisis y comparación con las obras de Edgar Allan Poe. Vamos a empezar hablando un poco del título, el cual es Sueños Tranquilos, que a diferencia de los títulos de las obras de Edgar Allan Poe, los cuales generalmente se centran como en el personaje o el objeto principal de la historia, el nuestro no les da una idea muy clara de lo que va a tratar el cuento. Sí, a mí me gustó mucho que le dimos una esencia nuestra y fue algo muy paradójico que se llame Sueños Tranquilos cuando en realidad estaba soñando o fantaseando sobre una tortura. Siguiendo con los elementos que nosotras elegimos en nuestro cuento, uno de los más importantes y personalmente mi favorito también es el del gato negro. Primero que todo porque crea cercanía con el personaje, ya que tanto nosotras como nuestros compañeros y la generación fue el primer cuento que nosotros leímos de Edgar Allan Poe, entonces se hace una clara referencia a él y también es súper explícita. Y también personalmente me gustó mucho porque siento que el gato negro marca un antes y un después en la historia, ya que hasta que el niño no se encuentra con el gato negro, todo es como súper normal, súper cotidiano, pero una vez que lo encuentra, empiezan a ocurrir todas estas cosas horribles y los escenarios empiezan a ser más oscuros, terroríficos, etcétera, que finalmente es lo que representa la obra de Edgar Allan Poe. Entonces siento que es un objeto y un elemento sumamente importante. Yo también creo que, me gustó mucho que
El Gato Negro diera como un toque personal nuestro, porque en la historia del Gato Negro, como la original de Edgar Allan Poe, el gato tiene un rol completamente diferente al que el gato tiene en nuestro cuento. Otra similitud que a mí personalmente me llamó mucho la atención fue el tema de la tortura, que lo sacamos del Pozo y el Péndulo, aunque la tortura de nuestro cuento es muy distinta a la de Edgar Allan Poe, ya que la nuestra es muy física, en donde el personaje sangra, le entierran cuchillos, y en la de los cuentos de Poe es una tortura más psicológica, en donde el personaje se enfrenta a sus pensamientos, a la soledad, entre otras cosas. Sí, agregando también un poco a lo que tú dijiste, personalmente creo que para nosotras era más fácil escribir desde una tortura física que psicológica, porque a lo mejor es un poco más sencillo y también creo que es más fácil para como conectar con el público y que ellos también puedan como sentir un poco ese como terror y básicamente el dolor del personaje. Bueno, para seguir vamos a hablar de las paredes oscuras. Este elemento hace referencia a la sala final de la historia de La Máscara de la Muerte. Y al igual que en la obra, las paredes representan una muerte horrorosa y dolorosa que la gente quiere evitar. Yo también creo que este elemento se relaciona con el blanco que ve Tiago al final como de la tortura, ya que hace un contraste con lo oscuro y se puede interpretar como con la paz y la tranquilidad. Yo también relacioné las paredes blancas con la vuelta a la realidad de Tiago y con el hospital en donde se encontraba. Bueno, para agregar una cosa más chica, este elemento más que nada es como implícito, o sea, lo mencionamos, pero el simbolismo que tiene no se ve como textualmente. Por último, pero no menos importante, queremos mencionar otra similitud con los escritos de Poe, pero esta vez desde un aspecto del ambiente psicológico de la historia. Se puede ver que tanto en nuestro cuento como en los de Poe existe una locura y un delirio por parte del personaje principal que funcionan como desencadenantes de toda la historia y que es finalmente lo que ocurre en Sueños Tranquilos. Como por ejemplo en nuestra historia se nos muestra a Tiago como un niño pequeño, inocente, que posiblemente sufra acoso en el colegio, pero después a medida que la historia va progresando podemos ver que es un hombre a mediados de sus 50, ya mayor, que está delirando y está perdiendo la cabeza. Bueno, para finalizar y para demostrar también la relevancia que ha tenido Edgar Allan Poe y todos sus cuentos y sus obras, queremos mencionar que este año, el 19 de agosto, se presentó un nuevo libro de Óscar Xavier Altamirano llamado Poe, el trauma de una era, el cual ofrece un análisis fresco de sus cuentos y poemas y que además busca introducir la obra de Poe a nuevos lectores y nuevas generaciones.